Vean ustedes que también el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT que estábamos mencionando establece que el empleador no puede recabar información en ningún caso sobre la vida sexual del trabajador, sus ideas políticas, filosóficas, su actividad sindical, antecedentes penales, por ejemplo. Acá tenemos una excepción que es en aquellos casos en que se trabaja con menores. Ustedes saben que en el caso de instituciones educativas se solicita el certificado de buena conducta y también el certificado de no estar inscrito en el registro de personas que han atentado contra menores de edad en distintas circunstancias. Esa sería una excepción, ¿verdad? Pero vean ustedes que hay una justificación por el tipo de tareas. La persona tiene que acreditar, además de presentar el certificado de buena conducta, se exige el certificado de no estar inscrito en el registro de violadores. Eso es justamente por el hecho de estar realizando tareas con menores de edad. Y con respecto a no solicitar a no pedir información sobre la orientación política del trabajador, su orientación religiosa, ¿qué excepciones les parece a ustedes que puede haber? Porque puede haber algún caso en donde sí al empleador le interese saber cuál es, cuál es la religión que profesa, por ejemplo, o cuál es su orientación política. Son situaciones muy excepcionales, ¿verdad? Pero ¿en qué caso puede tener algún tipo de relevancia en virtud de la tarea? ¿Sí, Figarola? Profe, ¿puede ser en el caso del Poder Judicial? Los jueces. No, en el caso del Poder Judicial, obviamente la opinión política de la persona es totalmente independiente. El Poder Judicial es autónomo, ¿verdad? Y cualquier funcionario que realice allí su tarea o los jueces tienen que abstenerse de participar en cualquier tipo de actividad política, pero tampoco se le debería preguntar, ¿verdad? Al momento cuando un juez se presenta a un concurso, por ejemplo, tampoco se le debería preguntar cuál es su orientación política. Obviamente los jueces no tienen permitido participar en esas actividades de forma pública, pero naturalmente ejercen su derecho al voto y tienen su opinión. Pero no pueden ser consultados sobre ello en un concurso, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Eh, adelante. otro caso, otro caso que sí sé es la policía. La policía no puede tener partido político, ¿no? No lo pueden expresar, ¿verdad? En el marco de su tarea, justamente porque no tiene ninguna relación con la labor que realizan. El deber es preservar la seguridad y justamente por esa razón tampoco se les debería preguntar a una persona cuando se presenta un llamado, supónganse, para ingresar en el escalafón más bajo, como policía, no correspondería que se le realice ninguna pregunta porque no está vinculado a su función. ¿Alegre? ¿Se me escucha? Sí, No sé igual si tiene mucho que ver, pero capaz los cargos de confianza. exacto. En los cargos de confianza, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, muchas veces en el caso de los legisladores, por ejemplo, un ministro puede tener asesores que son de confianza y hay contratos previstos específicamente para eso. Los contratos de adscripción los realiza el ministro o un legislador con una persona determinada de su confianza para realizar ciertas tareas. Esa persona no adquiere la calidad de funcionario público, sino que va a cesar cuando cese ese legislador o ese ministro, y en ese caso es natural que el legislador, ¿verdad?, que pertenece a un partido determinado, o el ministro que responde al gobierno, puede tener interés en saber si esa persona que va a contratar como asesor pertenece a su partido político o no. Es más, seguramente cuando designa a esa persona como asesor es porque ya sabe que pertenece a su mismo partido. Y eso es entendible porque es una tarea que está vinculada al ejercicio de la política. Los legisladores cuando son electos por un partido político, ¿verdad? Y lo mismo con los ministros, responden a un gobierno determinado que fue elegido por la población. O sea que ahí se justifica que se le consulte a la persona cuál es su orientación política, o en realidad no es que se le consulte, seguramente la persona, el ministro, ¿verdad? Legislador, cuando nombra a ese asesor ya conoce
cuál es su afiliación. Y después, con respecto a las opiniones religiosas, ¿qué les parece? ¿En qué caso será relevante? Nuestro país es un país muy laico y por eso capaz que no lo vemos con tanta claridad. Pero ¿en qué situaciones les parece que puede ser relevante? Siempre pensando en la tarea que va a realizar la persona. Romero. Por ejemplo, en los colegios católicos, que los profesores o que se contratan que, bueno, sean de la religión católica y no sean judíos o de otra, por ejemplo, se me ocurre. Exacto. En el caso de los docentes, y si pensamos en los docentes que dictan las clases de catequesis, ¿verdad? Esto es algo que se ha ido flexibilizando con el correr de los años. Antes, capaz que hace 30 o 40 años, era más común que en un colegio católico, por ejemplo, se le preguntara a todos los docentes si profesaban esa religión, si iban a misa todos los domingos, por ejemplo. Hoy en día, digo, por cambios culturales que se han dado en la sociedad, sería un poco excesivo pedirle al profesor de matemática, por ejemplo, al profesor de historia, que profese la religión, justamente porque no está tan vinculado con la tarea que realiza. Capaz que es un excelente profesor de matemática, un excelente profesor de historia, por más que no profese la religión católica, por ejemplo. Entonces, hoy en día se considera que sería violatorio justamente de la intimidad de la persona el exigirle que profese una determinada religión cuando eso no está vinculado a la tarea directa. Pero sí es entendible que eso se exija para el profesor de catequesis, el que da las clases de religión. Bueno, necesariamente tiene que pertenecer a la fe católica o judía, dependiendo del colegio de que se trate, naturalmente. Es lo que se conoce como las empresas de tendencia. Un colegio religioso, o si pensamos en los partidos políticos, son empresas de tendencia. Entonces, en esos casos se entiende justificado que se solicite este tipo de información. Pero vean ustedes que allí no habría un móvil discriminatorio porque está asociado con la tarea, ese requisito que se está solicitando, que es el hecho de que la persona asista a misa todos los domingos, que profese una cierta religión, está estrictamente vinculado con la tarea, sería un requisito objetivo. Por eso no podemos decir que se trate de que exista un móvil discriminatorio o que se esté vulnerando la privacidad del trabajador en ese caso concreto. Pero vean ustedes de todas formas que son situaciones bien excepcionales y que están vinculados además a los cargos que así lo requieren. Si pensamos imagínense, el colegio católico, las personas de limpieza, ¿verdad? O también, por ejemplo, los guardias de seguridad. Bueno, no tendría ningún sentido que se le exija a los guardias de seguridad de ese colegio católico profesar la religión, porque en realidad no tiene ningún tipo de relación con la tarea que están desempeñando. Siempre tenemos que ver cuál es el puesto que desempeña el trabajador para ver si esa solicitud de información está justificada o no, o si, en definitiva, la empresa se está apartando de lo que nos dice el artículo 18 de la 18.331 en cuanto a la solicitud de este tipo de información. En principio son datos sensibles que no pueden solicitarse en ningún caso. Las excepciones son las que veíamos recién en estas empresas de tendencia y siempre dependiendo de cuál es la tarea que realiza el trabajador. Vean ustedes también aquí alguna opinión de la Dirección de Trabajo de Chile, eh, y también en el caso a nivel nacional, la Unidad Reguladora y de Control de Protección de Datos Personales, ha señalado que en ningún caso parece justificado solicitar información en cuanto a la calidad de inquilino o propietario del trabajador. Bueno, ¿en qué le cambia a la empresa saber si es propietario o inquilino? Si la persona tiene marcas o tatuajes, color de ojos y color de pelo, por ejemplo, es muy difícil que tenga alguna relación con la tarea
y más bien parecería que hay un móvil discriminatorio. Datos familiares, por ejemplo, la ocupación del padre o la madre. Vean ustedes que no tiene ninguna justificación que la empresa solicite información sobre el trabajo del el padre o la madre de la persona que se está postulando a un puesto de trabajo. Actividades recreativas, deportivas, o sea, cuestiones que se refieren a lo que la persona hace en el tiempo libre. Ustedes saben que hoy en día hay muchas personas que incluyen estos datos en el currículum, ¿no? De que en los hobbies o cosas que hacen en el tiempo libre. Eh, pero vean ustedes que ahí es el propio trabajador el que está revelando la información voluntariamente. Algo distinto es que el empleador se lo pregunte. En principio el empleador no podría inmiscuirse en lo que la persona hace en su tiempo libre. Para Rivero, que decía que recién se conectaba, estamos viendo tratamiento de datos personales de los trabajadores y de qué forma, en algunos casos, la solicitud de información personal puede implicar un incumplimiento del deber de proteger la intimidad de las personas. ¿Vieron con respecto a esto que veíamos de la opinión de la unidad reguladora y de control de protección de datos personales en cuanto a los tatuajes? Hoy en día hay muchos lugares en donde se le pregunta a la persona si tiene tatuajes o no, y a veces se establece como condición para el ingreso al empleo. Pero vean ustedes que en la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de justificación. Ni siquiera hay una cuestión de higiene, porque ustedes saben que por la forma en que se hacen hoy en día los tatuajes, la persona tiene una herida algunos días, pero eso después, cuando se cura, no hay ningún tipo de riesgo, ni siquiera desde el punto de vista sanitario. Si pensamos en personas que trabajan con alimentos, por ejemplo, no existe ningún tipo de riesgo. Y después, en otros casos, seguramente el tatuaje quede cubierto por el uniforme que tiene que utilizar la persona, por lo cual es información que en general cuando se solicita es porque hay un móvil discriminatorio detrás. No sé si ustedes lo vieron esto en algún caso. Hace poco un alumno me comentaba que él se había presentado en un llamado para trabajar en una aerolínea como azafato y justamente una de las condiciones era que no podía tener tatuaje. Pero vean ustedes en qué le cambia una persona para trabajar de azafato, en qué le puede cambiar su desempeño el tener un tatuaje o no. Porque además si la empresa quiere establecer ciertos códigos de vestimenta, eso lo puede establecer y seguramente el tatuaje va a quedar cubierto por el uniforme, ¿verdad? No sé si ustedes habían escuchado algún otro caso. Profe, yo tenía la mano levantada, no sé si la vio. Sí, Eso perdón. mismo le iba a decir, eso mismo le iba a decir porque es un tema que siempre he visto y siempre, hasta hoy en día, hasta hace poquito hablaba con una persona que mismo me comentaba este tema, que siempre lo he visto en trabajos que siguen cierta disciplina o que tienen conexa cierta disciplina, por ejemplo, policía, militar, ejército, y entonces, ¿se me escucha o se me trancó? Te escucho así. Ah, bien. Este, bueno, por ejemplo, el otro día veía me comentaba una amiga que me dijo que para entrar como enfermera en cierto hospital tipo militar, le pedían necesariamente que fuera con los tatuajes tapados. Claro. Sí, vean ustedes que es un tema de imagen, pero claramente no tiene ningún tipo de vinculación con la tarea que hace la persona. Puede ser una excelente enfermera, aunque tenga tatuajes. Es algo que realmente no tiene ningún tipo de justificación. A veces también yo he escuchado en las empresas de limpieza que realizan labores en los hospitales, las empresas tercerizadas de los sanatorios, de los hospitales en general, tampoco permiten que los trabajadores tengan tatuaje. Pero vean ustedes que no tiene ningún tipo de justificación. Lo mismo cuando en los llamados, ustedes habrán visto en los avisos que se dice, bueno, tiene que tener buena presencia. Pero ¿y qué es la buena presencia? Eh, si la persona es alta o baja, ¿qué relación puede tener eso con la tarea que se va a desempeñar? Eso siempre hay que mirarlo con cuidado porque cuando no hay una justificación objetiva,
como nos dice el convenio 111 de la OIT, en definitiva, se está incurriendo en una exclusión ilícita en base a lo que prevé la normativa. Ven ustedes también el Código de Trabajo de Chile que yo les mencionaba, prohíbe solicitar información sobre las deudas que pueda tener la persona. Si la persona está en el clearing o no, por ejemplo, se entiende que no corresponde solicitar esa información por parte de la empresa. Imagínense ustedes, si el trabajador está en el clearing, bueno, con más razón necesita trabajar. Y además es algo que no nos dice demasiado sobre el posible desempeño laboral que vaya a tener esa persona. Puede haber incurrido en una deuda por múltiples razones y eso no nos dice demasiado acerca de cómo va a ser su desempeño laboral a futuro. Entonces, en definitiva, lo que se considera es que el empleador puede solicitar datos de relevancia laboral, como pueden ser los estudios cursados, naturalmente, si la persona tiene primaria o secundaria completa, si tiene estudios universitarios, la experiencia laboral previa, en dónde se desempeñó la persona, tuvo trabajos similares o no, cuántos años de experiencia tiene, referencias laborales. Puede ocurrir que la empresa pida referencias, a veces las personas las incluyen voluntariamente en su currículum, pero si la empresa lo solicita, esto no es un dato sensible. Y también la motivación para postularse al puesto de trabajo, porque es que la persona se está presentando a ese llamado. Eso a veces se puede pedir en el propio llamado, ¿verdad? En el aviso que nosotros vemos, o en la entrevista laboral, por ejemplo. Vean ustedes que todas estas cuestiones tienen algún tipo de relevancia laboral y por eso es justificado que la empresa lo solicite, ya sea al momento de la postulación o posteriormente en la entrevista. Vamos a ver ahora qué pasa con los datos referentes al estado de salud del trabajador, porque esto en principio es un dato sensible de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la 18.331 y también la recomendación 171 de la OIT refiere a los datos de salud como datos sensibles. Entonces, ¿en qué situaciones es que el empleador puede pedir algún tipo de información que refiera a la salud de la persona, si el trabajador tiene alguna enfermedad o no? Esto, ¿sí, Romero? Ah, eso no, pensé que estabas preguntando en qué situaciones, y justamente cuando, por ejemplo, si el trabajador padece alguna patología cardíaca o algo y tiene que hacer tareas relacionadas con el esfuerzo físico, cansancio, ahí es entendible que se le pueda pedir bueno, no tenga ninguna patología relacionada a eso porque le pueda causar un daño. Por supuesto. Como dice Romero, una de las justificaciones está dada por el hecho de determinar si la persona está apta para ocupar un cierto puesto de trabajo o no. Esto es cuando pensamos en tareas de riesgo. Para el trabajo en altura, por ejemplo, se le puede solicitar a la persona que acredite que no tiene ninguna enfermedad cardíaca. Para ingresar a bomberos, dice Rivero, te piden el carnet de salud, exacto, y ciertas pruebas físicas específicas. Bueno, para desempeñarse como piloto, por ejemplo, los trabajadores tienen que realizarse distintos estudios médicos, ¿verdad? Además de estudios psicológicos también. Siempre estamos pensando en tareas de riesgo, en donde si la persona tiene una cierta patología, eso puede afectar gravemente su salud o incluso poner en riesgo su vida o la de otras personas también. Imagínense en el caso de los pilotos que veíamos recién, ¿no? Por eso, en esos casos se le puede exigir a la persona que se someta a ciertos estudios médicos específicos. De todas formas, en esos casos, el empleador nunca va a conocer en sí cuál es la patología que tiene ese trabajador. Eso lo va a conocer el médico tratante. Esto es lo que dice justamente la recomendación 171 de la OIT. Siempre que hablamos de información sobre el estado de salud de la persona, si el trabajador tiene alguna enfermedad o no,
es considerado dato sensible. Entonces, el único que puede tener acceso a esa información es el médico que realice esos exámenes y naturalmente el médico está obligado por el secreto profesional. Entonces, todo eso va a estar en la historia clínica de la persona y el empleador lo único que va a saber es si el trabajador está apto para esa tarea o no, nada más. Pero no va a saber si es que no está apto porque tiene una enfermedad cardíaca o porque tenía la presión alta, en fin, eso lo va a saber el médico. Al empleador lo que le va a informar el médico tratante es si la persona está apta o no. Romero, Eso es, o sea, yo lo veo, ponerle en el club de tenis que cuando te vas a inscribir y eso te hacen o llevar un certificado médico o algo que diga que estás apto para hacer deporte, pero justamente no te preguntan si cuál es la patología. claro, por supuesto. Vean ustedes que en los puestos en que se exige el carnet de salud es obligatorio para muchísimas tareas. En la función pública, por ejemplo, aunque sean tareas de oficina, la persona tiene que presentar el carnet de salud. Y el área de recursos humanos, cuando le pide el carnet de salud al trabajador, no le va a preguntar, bueno, ¿qué le dio en el examen de sangre o en el examen de la vista? Simplemente lo que se va a controlar es que la persona tenga el carnet de salud vigente y nada más. El que sabe el resultado de los exámenes, qué fue lo que dio el examen de la vista, por ejemplo, el control que hace el dentista también, ¿no? El examen de sangre, eso lo sabe el médico. Pero el empleador no va a saber exactamente, bueno, si esa persona tenía algún problema de visión o no. Simplemente lo que va a saber es si tiene el carnet de salud, quiere decir que puede trabajar, y si no lo tiene, bueno, puede ser que la persona tenga que someterse a algunos otros exámenes a los 6 meses, por ejemplo. A veces ustedes saben que el carnet de salud se le da por 6 meses a la persona porque tiene que hacerse algún otro estudio y después, si ese estudio da bien, se lo dan por 2 años. Dice la Braga, entonces también aplicaría para cuando solicitamos el certificado médico, cuando lo certifican por enfermedad. Si el certificado dice el motivo de la certificación del trabajador. Sí, en general, ustedes saben que cuando una persona se certifica por enfermedad, justamente el formulario que le dan en la mutualista dice licencia por enfermedad y nada más, dice las fechas porque naturalmente la empresa tiene que saber desde cuándo está certificada la persona y hasta qué día, y nada más. Es el médico el que sabe por qué está certificando al trabajador. A veces ocurre que la persona revela el motivo. El propio trabajador dice por qué es que está certificado. Pero en ese caso, vean ustedes que es el propio trabajador el que está dando la información. La está dando voluntariamente, sin que nadie se lo pida. En principio, a la empresa lo que le va a interesar es, bueno, saber si la persona puede trabajar o no, y nada más, para no inmiscuirse justamente en lo que es la vida privada de la persona. Muy bien, ¿y en qué otros casos puede ser que se soliciten datos sobre la salud de la persona? Esto puede ocurrir también para prevenir ciertos riesgos en materia de salud y seguridad. Hay algunos controles que son obligatorios. Los trabajadores que están expuestos a ciertos productos químicos o los trabajadores que realizan labores expuestos al ruido, tienen que hacerse ciertos estudios que son obligatorios y que además son periódicos. Para quienes trabajan con ruido, tienen que hacerse un audiograma en forma anual para controlar justamente que no haya pérdida de audición. También quienes trabajan con productos químicos tienen que realizarse ciertos exámenes médicos para asegurarse que no haya una afectación desde el punto de vista respiratorio o en la piel. Lo mismo ocurre para quienes trabajan con vibraciones, por ejemplo. Hay trabajadores que tienen que realizarse exámenes de orina en forma periódica, radiografías. Todo esto está previsto en el decreto 406 del 88, que después lo vamos a estudiar más en detalle, y en la ordenanza 145 del 2009 del Ministerio de Salud Pública. Esa ordenanza es bien específica y ahí ustedes van a ver que están detallados todos los estudios a los cuales los trabajadores tienen que someterse
de acuerdo al tipo de actividad. Naturalmente los estudios que se piden varían según el riesgo al que esté expuesta la persona. Si trabaja con productos químicos, por ejemplo, o con vibraciones, trabajadores que realizan tareas expuestos al polvo, por ejemplo, en esos casos siempre tienen ciertos estudios a los cuales tienen que someterse. Y ahí también vean ustedes que el empleador no va a conocer en detalle cuál fue el resultado, ¿verdad?, del estudio, pero lo que sí va a saber es si la persona puede seguir realizando esa tarea o no, ¿verdad? Además, si los trabajadores no se someten a estos controles, es la empresa la que está en incumplimiento. La empresa puede ser sancionada si hay una inspección del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y se comprueba que los trabajadores no se hicieron la audiometría, por ejemplo, o no se realizaron la radiografía que está establecida en la ordenanza, justamente. Esta es una reglamentación muy específica a efectos de proteger a la salud de los trabajadores que están expuestos a estos riesgos. Muy bien, y después la otra situación en la cual se puede exigir información sobre el estado de salud es para determinar el derecho al goce de ciertas prestaciones que brinda la seguridad social, como el ejemplo que ponía recién la compañera. Si la persona se tiene que amparar el subsidio por enfermedad, bueno, naturalmente es el médico el que lo va a tener que certificar. El médico va a tener que dejar establecido que la persona está enferma y prever cuáles son los días de certificación. Lo mismo ocurre si pensamos en un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Es el médico el que va a determinar si realmente es una enfermedad profesional o no, si hay un vínculo con la tarea que hace la persona, para ver si el banco de seguros le tiene que dar el subsidio o no, ¿verdad? En esos casos, naturalmente, tiene que haber un control. Y también cuando pensamos en la licencia por maternidad, eso lo tiene que autorizar un médico, ¿verdad? ¿A partir de cuándo se va a dar esa licencia? Y cuándo va a ser la fecha de finalización. Si es un embarazo de riesgo, en esos casos se puede extender la licencia, ¿verdad? Y naturalmente todo eso lo tiene que certificar un médico en todos los casos. Después pasa lo mismo cuando la persona va a percibir un subsidio transitorio por incapacidad o cuando se determina que la persona tiene que jubilarse por incapacidad porque ya no está apta para ninguna tarea. Esto está regulado actualmente por la ley 20.130, la ley de reforma de la seguridad social, que ahora también está en discusión. Ustedes saben que seguramente se cambien algunos artículos, pero esta ley, al igual que como ya lo establecía la 16.713, nos dice en qué casos la persona va a percibir un subsidio transitorio por incapacidad. Eso es cuando la persona está incapacitada para la tarea que realiza. Puede ser que por alguna situación ajena al trabajo, ¿verdad? La persona no pueda realizar su tarea. Digo ajena al trabajo porque si tuvo su origen en el trabajo específicamente, ahí va a percibir un subsidio que lo da el banco de seguros. Pero puede ser que la persona haya tenido un accidente de tránsito, supónganse, o alguna enfermedad que no esté vinculada necesariamente al lugar de trabajo, pero que le impida realizar su tarea habitual. Entonces ahí es cuando se le da ese subsidio que es transitorio por incapacidad, y después, si la persona se recupera, puede volver a trabajar. Ahora, cuando se entiende que esa incapacidad es total y absoluta para toda labor, ahí es cuando esa persona puede acceder a la jubilación por incapacidad. Entonces, vean ustedes que necesariamente en estos casos el trabajador tiene que someterse a los exámenes médicos y los resultados van a estar protegidos por el secreto profesional del médico interviniente. Vean ustedes que con respecto a la seguridad de estos datos, la recomendación 171 de la OIT dice que las empresas tienen que procurar los medios adecuados para que la información sea resguardada de forma segura. En principio esta información la tienen que tener los servicios de salud,
Esto cuando pensamos en los exámenes que se hacen para ingresar a un puesto de trabajo, en estas labores de riesgo, o estos exámenes que los trabajadores se tienen que hacer en forma periódica. Naturalmente, si pensamos en la información que se obtiene cuando el trabajador va a acceder a algún subsidio, esos datos los tiene o el Banco de Seguros o el BPS. Ahí no es responsabilidad de la empresa preservar la seguridad de esa información, pero sí lo tiene que hacer cuando se hacen exámenes para acceder a un puesto de trabajo determinado o en estos controles periódicos, ¿verdad? En esos casos, siempre el empleador tiene que asegurarse que esa información esté a resguardo y se tiene que establecer quién va a ser el responsable de esos datos, ¿verdad? En principio, siempre tienen que ser los servicios de salud, que después vamos a ver cuáles son las características de esos servicios de salud. Hay diferencias según la cantidad de trabajadores, pero este es otro dato, es otro elemento importante cuando pensamos en lo que es la protección de la intimidad de la persona, el hecho de asegurarse que esos datos queden a resguardo. Muy bien, y después ustedes van a ver que tenemos reglamentación específica en cuanto a los exámenes de VIH. Vean ustedes que tenemos una recomendación de la OIT, que es la recomendación número 200, que refiere específicamente a la solicitud de información sobre VIH y SIDA. Hoy en día, afortunadamente, este es un tema que está en parte superado, si se quiere, porque las personas que son portadoras de VIH pueden realizar todas sus tareas con normalidad y hay muy bajo riesgo en cuanto al contagio. Los tratamientos también son diferentes, entonces la expectativa de vida es muy superior a lo que ocurría hace un tiempo. Pero ustedes saben que en los 90, por ejemplo, y hasta principios de los 2000, había un temor exacerbado con respecto a esta enfermedad, y muchas veces los portadores, y también, digamos, quienes tenían esta enfermedad, eran objeto de discriminación al momento de postularse a un puesto de trabajo. Era muy común que se le preguntara a la persona si era portadora o no, que se exigieran exámenes de VIH, aun cuando esto no tenía ninguna vinculación con la tarea. Y entonces por eso la recomendación 200 de la OIT prohíbe en todos los casos solicitar este tipo de información cuando las personas se postulan a un empleo. Vean ustedes que la recomendación dice: no se debería exigir la presentación de diagnósticos relativos al VIH a los trabajadores, incluyéndose expresamente a los migrantes y a los solicitantes de un puesto de trabajo. Esto es porque en general los migrantes son quienes eran mayor objeto de este tipo de discriminación, ¿verdad? Entonces, la recomendación lo que hizo fue tratar de poner freno a un problema que era sumamente frecuente en los 90 y hasta los principios de los años 2000, como yo les decía. Vean ustedes que aunque no tuviéramos la recomendación 200 de la OIT, el solicitar este tipo de información claramente implica una discriminación por razón de enfermedad, si nos basamos en lo que establece el convenio 111 de la OIT. Pero la gravedad de este problema y las dificultades que existían para los portadores de VIH al momento de postularse a un empleo llevaron a que la OIT decidiera aprobar una recomendación específica sobre esta cuestión. Y después tenemos a nivel nacional una ley que refiere al test de embarazo. ¿Qué pasa con los test de embarazo? ¿Alguien sabe? ¿Se puede solicitar un test de embarazo para ingresar a un puesto de trabajo? ¿Rivero? Y claramente no, porque estás discriminando a la persona, porque quieres asegurarte de que en todo caso no la puedas despedir porque tiene una licencia por maternidad. Exacto. Claramente, el hecho de preguntarle a la trabajadora si está embarazada o si está planificando tener hijos implica una discriminación por razón de género y también basado en responsabilidades familiares.
Esto ya lo tenemos en el convenio 111 de la OIT y también en el convenio 156 sobre trabajadores con cargas familiares. El convenio 156 justamente prohíbe la discriminación basada en cargas familiares. El hecho de que se contrate o no a una persona por tener hijos, ya sea hombre o mujer, y naturalmente es un tipo de discriminación por razón de género. Vean ustedes que esto está previsto en la ley 18.868 en nuestro país. De todas formas, como muy bien decían ustedes, se trata de una conducta discriminatoria en base a lo que prevé la normativa internacional sobre este tema. Pero lo que hizo la ley fue reafirmar justamente la prohibición de este tipo de conductas. De acuerdo a lo que prevé la ley, en ningún caso se puede solicitar un test de embarazo, ya sea para acceder a un puesto de trabajo o para un ascenso, o para asegurar el mantenimiento del puesto. Ya sea un cargo público o privado, en ningún caso se pueden solicitar este tipo de pruebas. Muy bien, y vamos a ver ahora qué pasa con las pruebas sobre consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Porque, como ustedes saben, acá también el hecho de preguntarle a la persona en qué momento consumió alcohol o si consumió algún tipo de sustancias, puede implicar una intromisión en su vida privada, una vulneración a su intimidad. Entonces vamos a ver qué es lo que prevé la reglamentación nacional. Y acá tenemos también un repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT que es bien interesante. No es el mismo que habíamos comentado, sino que es un repertorio de recomendaciones prácticas sobre tratamiento del tema de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Es del año 96, pero tiene muchísimas cuestiones que están sumamente vigentes hasta hoy en día y que han servido de orientación para el dictado de leyes en varios países, y también de un decreto que tenemos a nivel nacional. Vean ustedes que este repertorio de recomendaciones prácticas, lo primero que nos dice es que estos problemas, estas cuestiones vinculadas al consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo, se tienen que tratar como cualquier otra enfermedad. Esto es bien interesante. El repertorio no parte de la base de que lo primero que hacer es sancionar, sino todo lo contrario, lo que hace es tomar de adicción. Y entonces por eso dice que debemos abordarlo como cualquier otra enfermedad. Eso es bien interesante, sin incurrir además en conductas discriminatorias. Es decir, lo primero que hay que hacer no es sancionar a la persona porque se presentó a trabajar habiendo consumido alcohol o droga, sino que hay que tratarlo desde lo que es el abordaje de la prevención y como cualquier otro tipo de enfermedad. Y vean ustedes que nosotros a nivel nacional ya teníamos varios decretos que hablaban sobre este tema. El decreto 406 del 88 ya establecía la prohibición del consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Después tenemos normas específicas para algunos sectores, sectores en donde puede ser más peligroso el consumo. Vean ustedes que tenemos el decreto 372 del 99 para el sector forestal, el decreto 321 del 2009 sobre seguridad en la agricultura, también hacía referencia a la prohibición de consumir sustancias en el lugar de trabajo. En la construcción, imagínense ustedes el riesgo que puede implicar que un trabajador de la construcción esté haciendo su tarea bajo los efectos del alcohol o las drogas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a proceder la empresa en ese caso? ¿Qué pruebas se pueden aplicar? Y después tenemos una disposición para el sector marítimo específicamente, que es la 163 del 2016, que dice que en ningún caso los trabajadores que estén bajo el efecto de alcohol o drogas van a estar habilitados para navegar. No pueden realizar tareas cuando haya una concentración de alcohol en sangre mayor a 0,05 miligramos.
Entonces, ya desde hace algún tiempo, vean ustedes que teníamos alguna reglamentación referente al consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Y después, más adelante, se dictó el decreto 128 del 2016, que prohíbe en general en todos los lugares de trabajo el consumo y la tenencia de alcohol o drogas. Vean que este decreto es general para cualquier tipo de tareas. Habíamos visto que hay una norma específica para el sector forestal, otro para la construcción, por ejemplo, el sector de la agricultura, pero este decreto es general, el 128 del 2016. Y lo primero que establece la norma es que en todas las empresas tiene que elaborarse un protocolo en forma bipartita en la Comisión de Salud y Seguridad. O sea, en todas las empresas tiene que haber un protocolo que establezca cómo va a actuar la empresa al momento de poder aplicar pruebas sobre el consumo de alcohol o de drogas. Eso es bien importante, el establecimiento del protocolo. ¿Qué es lo que tiene que tener este protocolo? En primer lugar, se tiene que establecer cuál va a ser el procedimiento para la aplicación de las pruebas, que ahora vamos a ver que no pueden ser cualquier tipo de pruebas, sino algunas muy específicas. Cuáles son los métodos de detección que se van a utilizar, los controles de salud que se le van a realizar a la persona, y también acciones de sensibilización y capacitación. Como yo les decía, tanto en el repertorio de recomendaciones prácticas como en este decreto, el enfoque está puesto básicamente en lo que es la prevención. La idea no es sancionar al trabajador porque concurrió a trabajar bajo el efecto de alcohol o de algún tipo de sustancia, sino que el foco está puesto en la prevención, como en cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Por eso es bien importante el foco que tienen que hacer los protocolos en la prevención de este tipo de cuestiones. Y entonces, cuando no haya un protocolo, la inspección, en caso de que tenga que actuar, siempre va a tener en cuenta las pautas que prevé el decreto, y van a ver ustedes que las pautas refieren a cuáles son las pruebas que puede aplicar el empleador, las situaciones en que puede aplicar esas pruebas, y también cuáles son las sanciones que puede imponer. Siempre pensando en esta cuestión de que el enfoque que debe predominar es el preventivo, y también en esta idea de proteger lo que es la privacidad y la intimidad del trabajador. Vean ustedes que, en primer lugar, en cuanto a las pruebas que se pueden aplicar, tienen que ser pruebas no invasivas. Eso lo dice el decreto de manera específica. ¿Y cuáles son las pruebas no invasivas? No puede ser examen de sangre, no podría ser examen de orina tampoco, sino que puede ser test de saliva, por ejemplo, como se utiliza para la detección del cannabis, puede ser espirometría, por ejemplo, que es lo que usa la UNACEB. Hay pruebas capilares, hay algunos spray que se aplican también. Hay un trabajo del profesor Goldstein, que después lo van a tener en la plataforma, en donde él analiza justamente cuáles son las pruebas no invasivas que se pueden aplicar. Esta es la primera medida que establece el decreto en cuanto a la protección de la privacidad de la persona. El hecho de que las pruebas sean no invasivas, ¿verdad? Esto ya es un elemento bien interesante. ¿Y en qué casos se pueden aplicar las pruebas? ¿Qué les parece? ¿Puede ser en forma aleatoria, al ingreso, cuando las personas llegan a trabajar? Se pueden aplicar al ingreso al establecimiento, por ejemplo, al retirarse, durante la jornada laboral. ¿En qué momento podrá aplicar estas pruebas el empleador? Lo puede hacer cuando quiera la empresa. ¿Sí, Alegre?
No sé en realidad, o sea, no tengo idea, pero yo había leído que, o sea, cuando hicimos el parcial, el caso de que tenían que revisar las pertenencias, había leído en un libro que para eso, por ejemplo, era a la salida del horario laboral, y capaz que para estas situaciones también es no cuando ingresan al establecimiento, sino cuando se van. Bien, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con el compañero? Eh, Acá, no sé, sí, Romero. no, en el caso de las pruebas por drogas y alcohol, entiendo que también es importante controlar a la entrada para que el trabajador no ingrese en un estado que no pueda trabajar, digamos, o en un estado de incapacidad. Ahí quedó cortada la última parte, pero No, se es entendió que, claro, tendría que ser al principio, decís tú. claro, y al final también podría tener sentido para ver si el trabajador durante el horario laboral no consumió algún tipo de drogas o alcohol, ponerle en el horario de descanso o algo. Pero a la entrada me parece sumamente importante también. Claro. Sí, acá tenemos alguna pequeña diferencia con respecto a los controles que veíamos de las pertenencias, como decía Alegre, ¿no? El control de los bolsos que se hacen a la salida del trabajo, por ejemplo, porque vean ustedes que el objetivo es diferente. En el caso de las revisaciones de los casilleros o de los bolsos, ahí lo que la empresa quiere controlar es si no se sustrajo algún bien de la empresa, ya sea dinero o algún otro bien de valor o algún objeto que pertenezca a otro trabajador. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Capaz que a algún trabajador le falta su celular o una billetera, entonces por eso se hace el control para ver que otro compañero de trabajo no se lo haya llevado. El objetivo es diferente. Vean que en este caso lo que se quiere comprobar es que la persona no esté realizando su tarea o no vaya a ingresar al trabajo bajo el efecto de alcohol o de algún tipo de sustancia. Entonces, por eso los momentos en que pueden aplicarse las pruebas son distintos. Vean ustedes que estas pruebas que veíamos, que siempre tienen que ser no invasivas, eh, se pueden aplicar cuando hay algún indicio de que la persona no está en condiciones de desempeñar su labor y que esto pudiera corresponder al consumo de alguna sustancia. O sea, para poder aplicar la prueba, tiene que haber algún indicio de que la persona está bajo los efectos de alcohol o que consumió algún tipo de sustancia. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad, vean ustedes que si la prueba se aplicara de forma aleatoria, como se hacen los controles que veíamos, ¿no? De los bolsos, por ejemplo, los casilleros, ahí podría haber una intromisión en la vida privada de la persona, en el sentido de que la prueba capilar, supónganse, o incluso la espirometría, por ejemplo, podría revelar que la persona consumió alcohol, pero capaz que consumió hace 8 horas o en la noche, porque tuvo un cumpleaños, una reunión con su familia, pero en ese momento la persona está en perfectas condiciones y puede realizar su tarea, ¿verdad? O lo mismo en el caso del cannabis, capaz que se aplique una prueba que arroja que la persona consumió cannabis hace 8 horas, supónganse, pero en ese momento la persona está en perfectas condiciones y puede trabajar. Es decir, el hecho de que haya consumido cannabis hace 6 horas u 8 horas no quiere decir que no pueda trabajar en ese momento. Vean ustedes que acá lo importante es comprobar que la persona está en condiciones para hacer su tarea en ese momento específico. Lo que prohíbe el decreto es realizar las labores bajo los efectos del alcohol o las drogas. No interesa saber si el trabajador consumió alcohol la noche anterior o si consumió cannabis el día anterior, ¿verdad? Ahí estamos ingresando en una intromisión innecesaria en la vida privada del trabajador. Entonces, por eso, estas pruebas no se pueden realizar de forma aleatoria. Se tienen que hacer solo cuando hay un indicio de que la persona no está en condiciones de hacer su tarea, que puede haber un riesgo para la persona y para otros trabajadores, por ejemplo, si la persona sigue trabajando en esas circunstancias. Vean que por eso
los casos en que pueden aplicarse las pruebas son bien diferentes a los otros controles que veíamos. Entonces, solamente en estas circunstancias es que se van a poder aplicar los métodos de detección que siempre tienen que ser no invasivos como veíamos hoy, ¿verdad? Esto lo prevé el artículo 7. Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador se niega a la realización de la prueba, imagínense que el gerente de recursos humanos le dice al trabajador que, bueno, se va a aplicar una prueba porque eh, ahí se quiere confirmar si la persona está en condiciones de hacer la tarea o no, y la persona se niega. En ese caso, no puede continuar realizando las tareas, se va a suspender la jornada hasta que el trabajador certifique estar en condiciones. O sea, vean ustedes que el hecho de que la persona se niegue a realizarse la prueba ya implica una presunción en contrario, si se quiere, ¿no? El trabajador se tiene que realizar la prueba cuando se lo solicita. Si se realiza la prueba y el resultado es positivo, se tiene que suspender inmediatamente la jornada, porque vean ustedes que justamente el decreto 128 del 2016 prohíbe el consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo y prohíbe también que se realicen las tareas bajo el efecto de estas sustancias. Entonces, cuando el resultado de la prueba es positivo, hay que suspender la jornada laboral. Y además de eso, ¿qué les parece? ¿El empleador podrá aplicar algún tipo de sanción? ¿Hay que adoptar alguna otra medida? ¿Qué les parece a ustedes? El decreto nos dice que hay que suspender la jornada, ¿verdad? La persona no puede trabajar si está bajo los efectos de alguna sustancia. Pero además, ¿qué tendría que hacer el empleador? ¿Rivero? No habíamos dicho que no se puede aplicarle una sanción, sino que tiene que tratárselo como una enfermedad y tiene que, como era que se había dicho, tiene que tratarlo conjuntamente con una enfermedad, tipo hacer que esa persona como que se rehabilite, vamos a decir. Perfecto. Exactamente. Ese es el enfoque del decreto y es lo que nos dice también el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Entonces, por eso, en principio, lo que tiene que hacer el empleador es derivar al trabajador a los servicios de salud para que lo orienten con respecto a algún posible tratamiento. Hay algunos sectores de actividad que en el acuerdo de consejo de salarios tienen previsto cuál es el procedimiento que se va a seguir. Se le da orientación al trabajador, ¿verdad? Se lo puede derivar a algún programa de rehabilitación de acuerdo al caso, ¿verdad? Porque justamente, como decía Rivero, la idea no es sancionar, sino poder prevenir este problema a futuro y colaborar en lo que es la rehabilitación de la persona y que pueda hacer frente a esa adicción. ¿Sí, Rivero? Sí, y le iba a hacer otra pregunta que no quiere decir que sea lo mismo. Este, si se lo despide, ¿estamos ante un despido abusivo? ¿El trabajador puede reclamar alguna indemnización especial por haber sido despedido, por más que él haya provocado la situación? Bueno, eso es bien interesante lo que dice Rivero. Hay alguna sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno, que después se las voy a conseguir, ahora no recuerdo el número, en donde justamente aún el despido de un trabajador que se había dado un inconveniente justamente por el consumo de alcohol, y el tribunal lo considera un despido discriminatorio por razón de enfermedad, porque no consideró el hecho de que la persona estaba enferma, de que tenía un problema con el consumo de alcohol, entonces lo trató justamente como un despido abusivo por razones de enfermedad. Acá ven ustedes que tenemos una línea muy delicada, porque por un lado tenemos este enfoque de prevención, el enfoque basado, centrado en la salud de la persona, pero a su vez, vean que por otro lado, el decreto también prohíbe el consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Entonces, por un lado, naturalmente, lo más importante es prevenir estas conductas, ayudar a la persona a rehabilitarse, pero eso tampoco quiere decir que la empresa no pueda sancionar, llegado el caso. Vean ustedes que acá el artículo 9
dice, en caso de que haya un segundo resultado positivo, la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud deberá orientar al trabajador a los servicios de salud para su diagnóstico y eventual tratamiento, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. Entonces, el hecho de que haya un enfoque basado en la prevención no quiere decir tampoco que el empleador no pueda utilizar el poder disciplinario. Romero. Profe, sí, yo entiendo igual que en ciertas ocasiones puede ser o puede ser tratado como una enfermedad, pero en los casos que son aislados, por ejemplo, que la persona no es alcohólica y sin embargo, no sé, salió la noche anterior, trabajaba y bueno, fue alcoholizado al trabajo. O sea, no es alcohólico, no es enfermedad, sino es un mal Claro, comportamiento. En esos casos, yo entiendo una que podría. situación puntual. Claro. Bueno, por eso justamente eso se puede dar, eso que dice Romero, ¿no? Que es una situación aislada, no quiere decir que la persona sea adicta ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso vieron que el artículo 9 dice que en caso de que haya un segundo resultado positivo, la comisión va a orientar al trabajador en cuanto al tratamiento que puede seguir, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. Pero entonces, ¿qué pasa ante un primer resultado positivo? Se aplicó la prueba, ¿verdad? La persona había ciertos indicios de que había consumido alguna sustancia, entonces se aplica la prueba no invasiva, ya sea espirometría, examen capilar. Tenemos un primer resultado positivo. Era la primera vez que la persona tenía un resultado de este tipo, ¿no? ¿La empresa puede sancionar en ese caso, Romero? Yo entiendo que en ese caso no podría aplicar una sanción porque justamente no se sabe si se trata de una enfermedad o no, sino que, bueno, tendría que aplicarse al caso concreto la investigación que corresponde y ver si se trata de que es una persona adicta y, bueno, tomar las medidas correspondientes de tratamiento y orientación, y si es una persona que no es adicta y es por su mal comportamiento, recién ahí sí podría aplicarse una sanción. Bien. ¿Qué les parece? ¿Alguien más? ¿Se podría aplicar alguna sanción ante un primer resultado positivo? ¿Sí, Rivero? Yo diría que depende si se puede comprobar que realmente es una enfermedad, como decía Romero, o no, si es por su mera impericia. Si sería por su mera impericia, capaz que sí se le podría aplicar alguna sanción por primera vez, y si no, si es como por enfermedad, no se le podría aplicar por el decreto y se le debería derivar a rehabilitación. Ujú. Bien. Sí, esto obviamente ha generado discusión, como ustedes se imaginan, y a nivel de la doctrina tenemos dos posturas. Por un lado, Federico Rosenbaum considera que el empleador podría sancionar porque de lo contrario se estaría limitando el ejercicio del poder disciplinario. Justamente el decreto 128 del 2016 prohíbe el consumo de alcohol y drogas en cualquier circunstancia, entonces por eso se podría aplicar algún tipo de observación, incluso ante el primer resultado positivo. Pero las profesoras Graciela Ayuso y Beatriz Durán, por ejemplo, dicen que no se podría aplicar una sanción ante el primer resultado positivo, porque vean ustedes que el artículo 9 es bien concreto y dice, en caso de que haya un segundo resultado positivo, se va a derivar al trabajador a la comisión bipartita, se le va a brindar asesoramiento, ¿verdad? En cuanto a tratamientos de rehabilitación, en fin, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. Todo esto es ante un segundo resultado positivo. Entonces, en base a esta interpretación más piedeletrista, si se quiere, las profesoras Yucio y Durán consideran que justamente como la idea no es sancionar al trabajador, sino tratar de ayudar en la prevención, ante un primer resultado positivo, bueno, es como que se deja pasar, ¿no? Y al segundo, ahí sí, se va a derivar el trabajador a los servicios de salud para que lo orienten y le brinden el asesoramiento que corresponde y a su vez la empresa estaría habilitada a aplicar las sanciones que correspondan. Sí,
¿Valentín? Buenas tardes, profesora, ¿se me escucha bien? Sí, Justamente relacionado con el tema, yo estoy cursando Derecho de la Seguridad Social con Salsamendi, sí, y al momento que analizamos el seguro de desempleo, justamente cuando se trató eh, a la notoria mala conducta como una exclusión de ese seguro, analizamos lo que es el decreto 162/2009, que en su artículo 10 hablaba de habla de la embriaguez en horas del trabajo. claro. Claro, como este artículo como una suerte de guía respecto a comprender lo que es la notoria mala conducta en la hora de la contingencia. Sin embargo, ahí se nos explicó de que no, lo mismo explicación que está haciendo usted, de que ya no se entiende más, de que se va por otra vía, y que esa contingencia estaría en todo caso cubierta por lo que es un seguro perdón, un subsidio de enfermedad y ya no de desempleo. Exacto, porque ¿qué pasa? Antes era muy común que cuando la persona en reiteradas ocasiones concurría al lugar de trabajo en estado de embriaguez, se lo podía llegar a despedir por notoria mala conducta. Y justamente cuando se despide el trabajador por notoria mala conducta, pierde el seguro de paro, no puede acceder al seguro de paro. Hoy en día no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir. Es decir, imagínense que la empresa hizo todo lo que estaba a su alcance, se lo derivó a los servicios de salud, se le dio la orientación correspondiente. Hay en algunos acuerdos de consejo de salario que tienen un protocolo, incluso hay empresas que se hacen cargo del tratamiento de rehabilitación, se le paga el tratamiento de rehabilitación al trabajador y aún así vuelve a incurrir en este tipo de conductas, llegado el caso, se lo puede despedir por notoria mala conducta. Porque vieron que acá el artículo 9 es bien claro al respecto. El hecho de que haya un enfoque eh, predominantemente enfocado en la salud y en la prevención, no quiere decir que la empresa no pueda sancionar. Lo que sí, a efectos de sancionar, tiene que seguir una serie de pasos. No es que de un día para el otro vaya a despedir al trabajador porque se presentó a trabajar bajo los efectos de alguna sustancia o bajo los efectos del alcohol, que antes lo veíamos muy comúnmente. Ustedes, si buscan jurisprudencia, van a ver que uno de los ejemplos típicos de notoria mala conducta es que el trabajador concurrió al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Era el ejemplo típico. Hoy en día, justamente con este enfoque que está dirigido a proteger la salud de la persona, naturalmente, llegado el caso, la empresa puede despedir, pero para eso hay que cumplir una serie de pasos. Si la empresa lo despide al trabajador de un día para el otro, sin aplicarle una prueba, imagínense que no se aplicó la prueba, sino que simplemente porque a la empresa le pareció que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, lo despide por notoria mala conducta. Bueno, naturalmente eso va a ser analizado con mucho cuidado por el juez. Y ahí lo que se va a ver es, bueno, en primer lugar, no se aplicó el decreto 128 del 2016. ¿Por qué no se aplicó la prueba? El decreto dice que hay que establecer una prueba. Se tiene que hacer una prueba no invasiva y recién al segundo resultado positivo es que se podría aplicar una sanción. Y esa sanción no tiene por qué ser de entrada el despido por notoria mala conducta. Capaz que se le puede aplicar una observación, una amonestación, ¿verdad? Hay que aplicar la gradualidad, que eso ustedes lo van a ver después también cuando analicen el poder disciplinario. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con en qué momento la empresa toma esa decisión de despedir al trabajador por notoria mala conducta por consumo de alcohol. Como yo les decía, en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno, eh, se consideró que la empresa no había adoptado todas las medidas suficientes para ayudar al trabajador a superar este problema. Entonces, por eso se lo entendió como un despido discriminatorio por razones de salud. Esteves, Hola, buenas tardes, siempre interrumpo. No, puntualmente sobre este tema, bueno, yo en
en el verano trabajo porque soy trabajador estatal de la Intendencia de Maldonado y en ese sentido nosotros es un ejemplo un poquito irregular porque tenemos una suspensión de contrato aproximadamente a los 3 meses y medio, nos vuelven a recontratar. Pero en este tema que venía explicando, puntualmente un inconveniente con un compañero que por un problema de adicciones no pudo hacer la recontratación y mismo la Intendencia de Maldonado en ese entonces trató de hacer una revinculación y un trabajo de asistencia sobre este compañero y bueno, tras intentos fallidos no pudieron hacer la rehabilitación de este y no volvieron a hacer la recontratación a la temporada siguiente, cayó y bueno, perdió el trabajo en ese sentido. Esto era un ejemplo puntual que quizás sería como para evidenciar una cosita, pero me genera una duda, por ejemplo, ante la existencia de un control efectivo. Por ejemplo, la existencia de este control le da lugar al empleador para hacer futuros controles o tiene que hacer futuros controles bajo indicio de existencia de alguna prueba o algo similar. Cuando hay un primer resultado positivo, imagínense que al trabajador se le aplicó la prueba porque había ciertas dudas de que quizás no estaba en condiciones para hacer su tarea, entonces se aplica la prueba y da un resultado positivo. Ahí tenemos esas dos posturas en la doctrina de si la empresa puede aplicar algún tipo de sanción o no, ¿verdad? Federico Rosenbaum dice que sí, se podría sancionar, y en realidad Yucio y Durán, yendo a una interpretación más piedeletrista, dicen que no, porque el artículo 9 justamente dice que solamente se podría hacer esto cuando hay un segundo resultado positivo. Pero en realidad cuando se hace esa primera prueba, se puede derivar a la persona a los servicios de orientación, por ejemplo, o quizás no, si se entiende que es un caso aislado, pero la empresa no tiene por qué hacer más nada. El trabajador, en ese día se suspende la jornada, ¿verdad? La persona no puede seguir trabajando y naturalmente se le van a descontar las horas de ese día que no pueda seguir trabajando. Pero el día siguiente va a volver, se sigue trabajando con normalidad. Ahora, imagínense que a los 2 meses o al mes, otra vez se da una situación en donde hay dudas sobre si esa persona consumió o no. Se aplica la prueba. Ahí ya tenemos un segundo resultado positivo, entonces ahí sí sancionar, además de hacer las decisiones que corresponde a la Comisión de Salud. Pero en realidad, ante un primer resultado positivo, no se hace más nada. Tenemos esas dos posturas, ¿verdad?, en cuanto a la posibilidad de sancionar o no, pero en realidad lo que sí tiene que hacer la empresa es suspender la jornada. La persona pierde esas horas, ¿verdad? El resto de las horas que no pueda trabajar se le van a descontar, pero después al otro día vuelve a trabajar como si nada. Se siguen realizando las tareas normalmente hasta que haya algún nuevo incidente, ¿verdad? A esa segunda prueba, cuando hablamos del segundo resultado positivo, eso es en otra ocasión. Imagínense, puede ser a los 2 meses, a los 3 meses, ¿no? Que se da otra situación de ese tipo, y ahí se aplica la prueba y da un resultado positivo. Excelente. A lo que iba es puntualmente que la existencia de un control positivo no da lugar a que se realicen controles, o sea, no de forma indiscriminada, pero por ejemplo aleatorio sobre el trabajador. Perdona que no sé si te entendí bien, porque se oye un poco, se oye de lejos. Sí, perdón, no estoy en el entorno más adecuado. No, por favor. Tú decís si cuando hay un primer resultado positivo, quiere decir que la empresa, si está legitimada para hacer controles más periódicos a ese trabajador o algo así, ¿eso es lo Claro, que tú querés saber? No, no, porque justamente ahí estamos partiendo ya estamos adoptando una actitud discriminatoria frente a ese trabajador. Es como decía hoy Romero, ¿no? Bueno, capaz que la persona justo había tenido un cumpleaños la noche anterior, lo que sea, había tomado alcohol y le da positivo, pero no quiere decir que la persona sea adicta ni que tenga ningún problema, capaz que ni siquiera es para derivarlo a los servicios de rehabilitación. Entonces, no es correcto que la empresa considere que, como a esa persona una vez le dio positivo, entonces después
le puede aplicar pruebas en cualquier momento. No, justamente lo que dice el decreto es que las pruebas se pueden aplicar solo cuando hay algún indicio de que la persona está bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces, a la persona le dio un resultado positivo una vez, queda en eso. Se van a descontar las horas de ese día, se suspende la jornada, tenemos esa duda de si la empresa puede sancionar o no, pero nada más. Eso es muy importante, esa pregunta que tú haces, porque se puede generar la duda, ¿no? De, bueno, como la persona ya tuvo un resultado positivo, entonces la empresa puede considerar de que ya tiene que poner un ojo especial en ese trabajador o que en cualquier momento se le puede controlar. No, en realidad el decreto es bien claro en el sentido de que las pruebas solo se pueden aplicar cuando hay algún indicio de que la persona consumió alguna sustancia. Pero muchas gracias, disculpe la interrupción. Por favor, Romero. Y mi pregunta va, porque yo en realidad estoy de acuerdo con la postura de Suizo y Durán, porque en Justo. realidad acabo de leer el decreto y el decreto es bastante claro. Entonces, si el decreto es claro, no se presta para interpretación, no entiendo por qué Rosenbaum interpreta de esa forma o de dónde saca de que sí se podría sancionar en un primer resultado positivo. Claro, sí, en realidad él se basa sobre todo en que habría una limitación del ejercicio del poder disciplinario de la empresa. Pero vean que justamente esa limitación está dada por el enfoque que tiene el decreto y que también sigue la orientación del repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Vean que por un resultado positivo puede ser que sea un incidente puntual, capaz que la persona no toma nunca y justo, bueno, un día tomó, le cayó mal, en fin, o consumió una sustancia que no había consumido nunca, en fin. Entonces, digamos, puede ser un poco excesivo el aplicar una sanción, aunque sea una observación solamente, ante un primer resultado positivo. Por eso el decreto justamente dice, bueno, en caso de que haya un segundo resultado positivo, ahí sí se puede derivar a la persona a los servicios de salud sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Yo estoy de acuerdo con Romero de que esta es la interpretación que va más alineada con el espíritu del decreto y también con los criterios que establece el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Muy bien, y entonces, como yo les comentaba, a nivel de los acuerdos de consejos de salarios, hay muchísimos instrumentos que prevén protocolos y algunos procedimientos específicos. Con respecto a la prohibición del consumo, hay un acuerdo a nivel del grupo de servicios acompañantes por la sensibilidad de la tarea. Imagínense, ¿verdad?, la gravedad de consumir sustancias de cualquier tipo cuando pensamos en personas que están acompañando a otros que están enfermos, que realizan su tarea en centros hospitalarios. Después hay otros acuerdos de consejo de salarios que regulan aspectos sancionatorios. Esto lo tenemos en varios grupos y subgrupos del transporte. Como ustedes saben, en el caso del transporte es sumamente grave y peligroso el desempeñar la tarea bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de drogas. Entonces, por eso ya desde hace muchos años hay varios subgrupos que establecen justamente procedimientos y cuáles son las sanciones que puede aplicar la empresa, ¿verdad? En estos casos, por el tipo de tarea y por el riesgo que hay para la vida del propio trabajador y para la vida de otras personas, los protocolos son muy severos, ¿verdad? Hay un acompañamiento al trabajador naturalmente, pero también se establecen sanciones de gravedad. Después, desde el punto de vista de la prevención, hay algunos acuerdos en el grupo 18 de servicios de comunicación, en el caso de alimentación, también en panaderías, confiterías, en el grupo del comercio. Desde el punto de vista del tratamiento o brindar asistencia al trabajador adicto, hay un acuerdo interesante en el sector financiero, que es el grupo 14, y también hay varios grupos que establecen protocolos integrales, como el grupo 8 de la metalurgia, también en el caso de otros grupos del transporte que yo les mencionaba. Es un tema que está ampliamente regulado en los acuerdos de consejo de salarios
Y esto es bien interesante porque se puede hacer un abordaje más específico de acuerdo al tipo de tareas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. No. Bueno, entonces, hasta acá en lo que se refiere a la obtención de datos referentes al estado de salud del trabajador. Y vamos a ver ahora qué pasa con respecto a la obtención de datos del trabajador a través de las redes sociales. Porque como ustedes saben, muchas veces cuando el empleador busca datos a través de las redes sociales, eh, puede haber una intromisión en la vida privada. Acá eh, una herramienta que nos va a ser muy útil nuevamente es la aplicación del test de ponderación. Es decir, ¿es idóneo recurrir a las redes sociales para obtener datos de los trabajadores? Las redes sociales nos pueden dar datos de relevancia desde el punto de vista laboral. Y acá vean ustedes que ya empezamos con la duda, porque en realidad lo más probable es que a través de las redes sociales obtengamos datos que refieren sobre todo a la vida privada del trabajador y no tanto a su vida laboral, a menos que recurramos a redes específicas como pueden ser LinkedIn, ¿verdad? U otras redes de tipo profesional. Pero si pensamos en otras redes que se utilizan sobre todo para el esparcimiento, en el tiempo libre, es dudoso que sea una herramienta idónea para obtener datos de relevancia laboral. Entonces vean que ahí ya empezamos con el signo de pregunta. Después, el juicio de necesidad. ¿Es necesario recurrir a las redes sociales para obtener datos sobre la experiencia laboral, la formación del trabajador, qué es lo que le interesa en definitiva a la empresa? Porque no tenemos otra forma de obtener esta información. Vean que claramente la respuesta es negativa. Si pensamos en el juicio de necesidad, hay otras herramientas que son mucho más apropiadas para conocer y obtener información sobre la experiencia laboral del trabajador, cuáles son sus conocimientos, eh, cuáles son los estudios cursados, ¿verdad? O sea que claramente no es una medida necesaria. Y desde el punto de vista de la proporcionalidad, el juicio de ponderación en sentido estricto, ¿no? De esta medida, el hecho de recurrir a las redes sociales para obtener datos del trabajador, se derivan más ventajas eh, hay más ventajas que afectación a lo que es el derecho a la privacidad de la persona. Obviamente la respuesta es negativa. Sin duda hay una afectación mayor a lo que es la privacidad del trabajador. Entonces, por eso, en general, se entiende que no es admisible que la empresa recurra a este tipo de herramientas para obtener datos de la persona al momento de la contratación. El problema es que esto es de muy difícil control, como ustedes se imaginan, porque la información que está disponible en las redes sociales la proporciona el propio trabajador, es la persona la que sube las fotografías o los datos acerca de los lugares que frecuenta, qué es lo que hace en su tiempo libre. Entonces, por eso es tan difícil el control, ¿verdad? Porque en definitiva es información que la propia persona está haciendo pública. Pero de todas maneras hay algunos países que tienen alguna legislación en el sentido de que se le prohíbe a las empresas recurrir a redes sociales que no son profesionales al momento de la contratación. Es decir, solamente se le permite a las empresas recurrir a redes como LinkedIn, por ejemplo, u otras redes de tipo profesional para obtener datos de los trabajadores al momento de la contratación, ¿verdad? Pero, como decíamos, naturalmente esto es de muy difícil control. Sobre todo cuando la persona todavía no ingresó al puesto de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para probar que no se contrató al trabajador no por sus méritos, sino por una fotografía que capaz que justo el seleccionador vio en una red social y no le gustó y por eso decidió no contratarlo? Es un tema que es bien complejo desde el punto de vista de la prueba. Vamos a dejar por acá, si les parece, para que no nos quede cortado, nos queda una partecita nomás de este tema. Y para la clase que viene, les quería preguntar, no sé si alguien quiere ofrecerse para analizar una sentencia sobre vulneración de la libertad religiosa. Yo se las voy a subir en la plataforma
Y si hay algún voluntario, me pueden avisar ahora, me mandan mensaje para comentarla en la clase que viene. Ese es el próximo tema que vamos a analizar, el respeto a la libertad religiosa del trabajador. No sé si hay algún voluntario, ¿sí? ¿Romero? Sí, yo me Perfecto, ofrezco. También quería hacer un bárbaro. comentario extender sobre Sí, las redes sociales, que también, o sea, recurrir a datos que están en las redes sociales podría llevar a que la empresa o el empleador vea datos, por ejemplo, religiosos o políticos posteados por el claro. empleador y sean también una limitante y que, bueno, sea discriminatorio también. Por supuesto. Es que justamente cuando la empresa decide recurrir a estos instrumentos es porque hay un móvil discriminatorio detrás. Porque si no, ¿para qué va a ir a Facebook a ver qué fotos subió el trabajador o en Instagram? Cuando se sabe que son redes sociales que se utilizan para el esparcimiento y en el tiempo libre. Por eso en algunos países justamente hay leyes que se conocen como la ley LinkedIn, que dicen que las empresas solamente pueden recurrir a redes profesionales para obtener datos de los trabajadores, para asegurarse de que no haya un móvil discriminatorio detrás, sin duda. Bueno, vamos a dejar por acá entonces y la clase que viene vamos a redondear este tema y vamos a empezar con la obligación de respetar la libertad religiosa del trabajador. Yo les voy a subir esta sentencia que les comentaba, que Romero la va a analizar, que refiere al uso de la kipá. Es una situación de discriminación contra un trabajador por el uso de la kipá en el lugar de trabajo. Bueno, nos vemos el lunes Profe, entonces. profe, ¿Sí? yo Sí, Silva. le dejé un mensajito acá en el chat, pero por las dudas le aviso que necesito la baja del curso. Ah, bueno, cómo no, no hay problema. Porque no encontré foro en el EVA. Ah, claro, perfecto, no, no hay problema, yo ¿Está? ya tomo nota. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, que Profe, Chao, pase bien. profe. No, respecto a los Que tenga parciales, buen ¿se fin dijo de... algo? Los parciales